La voz de la jefa de sobrecargos resonó con frialdad, desgarrando el silencio de la cabina de primera clase. Lo diré por última vez. Por favor, deje este asiento y muévase al fondo. Si no lo hace, llamaré a seguridad. Cada palabra cayó como un decreto cruel, cortés en la superficie, pero cargado de desprecio. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. ¿Alguna vez te han tratado injustamente simplemente por tu apariencia? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra de los prejuicios y la injusticia, presiona el botón de suscripción ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma definitivo. Amara Morgan, una joven mujer negra y directora ejecutiva de Ride Skies Airlines, permaneció sentada en la primera fila. Levantó la cabeza, su mirada tan serena como el amanecer, su voz suave pero firme. Ya le dije que no me voy a mover. No había enojo en su tono, solo una extraña y constante fortaleza que incomodaba a quienes la rodeaban, como si presenciaran algo completamente inesperado. Amara acababa de ser humillada públicamente en una cabina llena bajo la mirada atenta de decenas de desconocidos. Sin embargo, nadie podría haber predicho que solo minutos después, esta mujer discreta se levantaría y revelaría su verdadera identidad, trastocando todo el vuelo. La luz del sol del atardecer en Los Ángeles se filtraba por las gruesas ventanas, reflejándose en los asientos de cuero caramelo brillante de la cabina de primera clase del vuelo RS-472. Donde cada detalle, desde el reloj chapado en oro hasta el suave jazz que sonaba por los altavoces, exhibía lujo y exclusividad. Todos allí sabían cuál era su lugar, trajes a medida, relojes suizos relucientes, acostumbrados a que se satisfagan todas sus necesidades. En ese momento, se abrió la puerta de la cabina. Amara Morgan, una directora ejecutiva negra de 29 años ya incluida en la lista de Forbes Under 30, entró en silencio. Llevaba un traje azul marino perfectamente entallado, una blusa blanca impecable y tacones negros sencillos. Su cabello estaba recogido con cuidado en la nuca. La única joya que llevaba era una sencilla sortija de plata en el dedo anular. En una mano sostenía su teléfono y en la otra un maletín delgado para laptop, su expresión serena, su paso pausado y sin pretensiones. Nadie, ni siquiera los pasajeros absortos en animadas conversaciones sobre el mercado bursátil, se dio cuenta de que esta joven era la dueña de la aerolínea en la que volaban. Era como una brisa fresca en una habitación sofocante mientras caminaba hacia el asiento marcado en su boleto. Al frente, Lauren Briggs, la jefa de sobrecargos de 42 años, con su cabello rubio perfectamente peinado, su uniforme impecable. Su maquillaje sin falla y sus ojos azul grisáceo enmarcados por gruesas capas de rímel, acababa de dar una cálida bienvenida a la pareja de multimillonarios Richard y Evelyn Thompson, clientes VIP de toda la vida. Saludos corteses, sonrisas brillantes, la reverencia ensayada, todo estaba reservado para ellos. Lauren había levantado el bolso de la señora Thompson, ajustado su almohada para el cuello y servido 2 copas de champán de la mejor calidad. Pero en el instante en que Amara Morgan cruzó a primera clase, la hospitalidad ensayada de Lauren se congeló. Sus ojos acerados recorrieron el cabello de Amara, su piel, el traje sin marcas, deteniéndose en los sencillos tacones negros. La sonrisa desapareció del rostro de Lauren, reemplazada por una expresión de desconfianza y reserva. Se interpuso en el camino de Amara, con un tono cargado de condescendencia y falsa preocupación. Espero que no esté en la cabina equivocada, señora. Sus palabras flotaron en el aire como una ráfaga helada, haciendo que la cabina quedara en silencio por un instante. Algunos pasajeros miraron. Algunos fruncieron el ceño, pero todos permanecieron en silencio, como esperando ver cómo respondería esta forastera y cómo manejaría la situación Lauren, la que tenía el control. Afuera, el atardecer se desvanecía.
Adentro, una corriente subterránea de prejuicio comenzaba a extenderse, y nadie, ni siquiera Lauren, tenía idea de que en la próxima hora, esta mujer silenciosamente resuelta lo cambiaría todo. La pregunta de Lauren Briggs aún resonaba fríamente cuando Amara Morgan se detuvo con suavidad, su educada sonrisa intacta. Nunca perdió la compostura. En cambio, simplemente extendió su teléfono, la pantalla brillante mostrando su boleto electrónico, asiento 2A, primera clase, nombre Amara Morgan. Pero Lauren ni siquiera lo miró. Sus ojos helados pasaron por la piel oscura de Amara y su traje sin marca antes de fijarse en su rostro con una mirada que decía sin palabras, ¿quién te crees que eres? Lauren se negó a moverse. En lugar de seguir el procedimiento estándar, revisar el boleto, verificar al pasajero, se mantuvo firme en el pasillo, su voz ahora aguda y cargada de sarcástica superioridad. Esta área está reservada para verdaderos pasajeros prioritarios. Si ha cometido un error, estaré encantada de acompañarla a clase turista. Amara mantuvo su mirada serena y simplemente repitió, creo que estoy en el asiento correcto. No era arrogante ni se mostraba a la defensiva, solo decidida en silencio, ese tipo especial de fuerza que desarrollan las personas después de enfrentar tantos prejuicios que se niegan a ser víctimas. En ese momento, todas las miradas en primera clase se volvieron hacia ellas. Unos asientos más allá, Daniel Green, un empresario de 45 años con una camisa a cuadros y corbata azul marino, sus ojos brillantes pero endurecidos por el mundo corporativo, observaba en silencio. Daniel solía ver todo como un trato por cerrar. Pero ahora notaba que Lauren ni siquiera se había molestado en revisar el boleto de Amara. Algo no cuadraba, y aunque había presenciado innumerables evaluaciones sociales tácitas, sintió una incomodidad revolverse en su pecho. Pero, como muchos antes que él, permaneció en silencio. Al otro lado del pasillo, Megan Sinclair, con su cabello dorado reluciente, gafas Cartier sobre la nariz, un abrigo blanco de Chanel impecable sobre los hombros. Se inclinó hacia su acompañante y susurró lo suficientemente alto para que media cabina la escuchara. Otro ascenso gratuito, supongo, probablemente algún nuevo programa especial de prioridad. Su voz rebosaba amargura y derecho, la suposición de que cualquiera que no pertenezca al privilegio debe ser un fraude. El silencio descendió sobre la cabina como un peso más pesado que cualquier barrera física. Las miradas se deslizaban, las cejas se fruncían, los sonidos suaves se apagaban. Nadie habló en defensa de Amara, pero todos sintieron que algo andaba mal. Estos pasajeros de alto nivel no necesitaban palabras para decidir quién pertenecía allí y quién no. Lauren sentía el apoyo tácito de la mayoría, ese respaldo silencioso que la había protegido durante años en el servicio de lujo, permitiéndole aplicar las reglas como quisiera, montada sobre el consenso callado de su ecosistema de privilegio. En el fondo, no creía estar equivocada. Para ella, mantener los estándares de primera clase era un deber, y el poder final que su uniforme le otorgaba en un mundo donde por lo demás solo era un peón entre gigantes. Lauren dio un paso más, abandonando toda apariencia de amabilidad. Si no puede mostrarme su tarjeta de membresía, tendré que pedirle que se retire. Los pasajeros prioritarios tienen credenciales especiales. Conozco a todos por nombre. Amara se mantuvo firme, aún con el teléfono levantado, su mirada firme e inquebrantable al encontrarse con la de Lauren. Estoy en la lista de pasajeros, y mi boleto es válido. Esa es toda la prueba que necesito. El aire se volvió más denso. Algunos pasajeros se voltearon, fingiendo leer revistas. Otros miraron las pantallas de sus teléfonos para escapar de la vergüenza colectiva que tomaba forma. En un instante, esa lujosa cabina se transformó en una arena silenciosa, un campo de batalla de prejuicio, sospecha y complicidad, formando una barrera impenetrable. Los labios de Lauren se curvaron en una media sonrisa, la sonrisa de alguien acostumbrado a ganar gracias al silencio de la multitud. No se dio cuenta de que en ese momento, había sembrado las semillas de una tormenta que ningún muro de privilegio podría contener. Afuera de la ventana,
La oscuridad se deslizaba sobre las últimas franjas del atardecer. Adentro, el prejuicio había tomado terreno, listo para su primer enfrentamiento en los cielos de América. El silencio en la cabina ni siquiera se había roto cuando Lauren Briggs dio otro paso al frente, afirmando su autoridad en pleno corazón de primera clase. Segura de que las reglas no escritas y los asentimientos silenciosos de sus compañeros pasajeros la protegerían de cualquier consecuencia. Su voz resonó fría e inquebrantable, como si simplemente estuviera haciendo su trabajo diario, como si su uniforme por sí solo le diera el derecho de decidir quién pertenecía allí. No veo su nombre en la lista de pasajeros. Si no es una pasajera prioritaria, por favor, diríjase a clase turista. De lo contrario, tendré que llamar a seguridad. Toda la cabina se congeló. Un murmullo de susurros apagados se propagó como una reacción en cadena. Muchos invitados levantaron la vista de sus periódicos, revistas y teléfonos, lanzando miradas rápidas a Amara que mezclaban curiosidad, escepticismo y una molestia apenas disimulada. Incluso una interrupción momentánea en ese espacio impecable se sentía como una afrenta personal para ellos. En lugares como este, nadie quiere hablar, porque un solo acto de disidencia puede dejarte fuera del mundo privilegiado al que se aferran. Amara permaneció completamente inmóvil, su expresión inquebrantable. Esa calma era más que una máscara practicada por alguien cansado del mundo. Era el residuo de miles de pruebas invisibles que ya había soportado, desde salas de juntas hasta vestíbulos de hoteles y cabinas de avión, y superado. Ella respondió con ecuanimidad, sus palabras claras y respetuosas, pero no débiles en lo más mínimo. Le sugiero que revise la lista de pasajeros antes de emitir un juicio. Su voz se escuchó lo suficiente como para que todos la oyeran, pero sonó casi como una advertencia suave. No desconcertó a Lauren. Solo hizo que se tensara aún más. En lo profundo de sus ojos ardía la ira de alguien cuyo control estaba siendo desafiado en su propio terreno. Con años de experiencia en el servicio de lujo, Lauren sabía exactamente cómo explotar el punto débil de la autoridad. Y usaba cada zona gris entre la política y el prejuicio personal para mantener su posición incuestionable en esa cabina. El tono de Lauren se endureció mientras se inclinaba hacia adelante, enfatizando su papel como guardiana de entrada. Yo sé exactamente quién pertenece aquí. Esas palabras cortaron el aire como una cuchilla. No era solo una negativa. Era un veredicto dictado sin juicio, porque para Lauren, cualquier boleto o identidad podía ser anulado con una sola mirada alimentada por una vida entera de prejuicios. Algunos pasajeros, como Megan Sinclair, sonrieron con suficiencia, dejando que una leve y satisfecha sonrisa cruzara sus labios como si esperaran que Amara retrocediera en silencio. Otros se movieron incómodos, inquietos, pero sin el valor para intervenir, eligiendo en su lugar permanecer al margen como espectadores frente a un río helado. Daniel Green, uno de los pocos que percibía algo profundamente errado en las acciones de Lauren, frunció el ceño pero aún guardó silencio. Había visto demasiadas veces cómo el poder ciego pisoteaba la cortesía educada. Y también había visto cómo aquellos que intentaban alzar la voz se convertían en blancos del rechazo silencioso en la alta sociedad. Vaciló, con la mirada fija en Lauren, intentando leer el verdadero motivo detrás de su postura inflexible. En la mente de Lauren, cada movimiento sutil de Amara amenazaba su estatus, su autoridad y el delicado orden que había trabajado tanto por mantener. Para Lauren, Amara no era solo otra pasajera. Era una alteración del mundo cuidadosamente equilibrado de primera clase, una señal de que una nueva era se avecinaba, en la que los excluidos podrían reclamar su lugar sin pedir permiso. Lauren fijó su mirada en Amara, una mezcla de desafío, frialdad y un destello de miedo que ni siquiera sabía que sentía. No lo repetiré. Si no coopera, llamaré a seguridad a bordo. En ese momento, la cabina pareció congelarse por completo. Todas las miradas estaban clavadas en las dos mujeres, una, representante del viejo orden, desesperada por aferrarse al poder a toda costa. La otra, la encarnación serena del cambio, tranquila pero inquebrantable,
pequeña pero indomable. Afuera, la oscuridad había devorado la pista, dejando solo las luces artificiales y los latidos tensos como testigos de ese enfrentamiento. Prueba de que la verdadera explosión aún estaba por venir, y que cualquiera que eligiera guardar silencio podía convertirse en espectador o cómplice de la injusticia. El aire de la cabina se sentía denso con una presión invisible. Bajo las luces blancas y duras, Amara y Lauren permanecían frente a frente, rodeadas por una multitud silenciosa que prefería permanecer en los márgenes de cualquier conflicto. Pero cuanto más se prolongaba la tensión, más desconcertada y tambaleante se volvía Lauren Briggs. La calma casi inhumana de Amara, sin ceder ni atacar, reflejaba todo lo que Lauren desesperadamente quería negar, la absurdidad del poder basado en el prejuicio. Lauren se giró, buscando apoyo entre los pasajeros habituales, pero esta vez la complicidad silenciosa no estaba allí para protegerla. En ese momento, Daniel Green, el hombre que hasta entonces se había limitado a observar, habló inesperadamente, su voz profunda y firme cargada con el peso de años de experiencia y un agudo sentido de justicia. Creo que sería mejor revisar la lista de pasajeros. En su posición, nada es peor que humillar a alguien injustamente, ¿cierto? Las palabras de Daniel resonaron lo suficientemente fuerte como para que todos las escucharan. Su habitual desapego se transformó en severidad, como una llamada de atención que atravesaba las defensas de cada persona. Algunos pasajeros se movieron visiblemente. Megan Sinclair frunció el ceño. Los viajeros más jóvenes intercambiaron miradas incómodas y Richard Thompson se inclinó hacia su esposa, claramente molesto por la tensión que Lauren había creado. Lauren se mordió el labio, aferrando la lista de pasajeros como si fuera un salvavidas. Por primera vez desde el despegue, su mirada vaciló, sentía la amenaza real de perder el control. En un intento por recuperar su confianza, suelta una frase tan cortante como cualquier cuchilla, atravesando la etiqueta pulida. ¿No puedes ver qué clase de persona es? La pregunta se le escapa casi por instinto, y tan pronto como lo hace, Lauren se da cuenta de que ha expuesto su verdadero ser, la corriente oculta que llevaba mucho tiempo escondiendo detrás del decoro profesional. La cabina cae en silencio, congelada. Algunos pasajeros se giran para mirar, con los ojos abiertos de asombro. Megan Sinclair se coloca las gafas en la punta de la nariz, con una mirada que mezcla sorpresa y disgusto. Algunos pasajeros más jóvenes incluso se sobresaltan, mordiéndose los labios mientras se enderezan en sus asientos. El silencio en este punto ya no es la opción segura. Es una carga. Todos reconocen de repente que están parados sobre una frontera frágil, hablar o volverse cómplices de esta injusticia tan evidente. En la esquina de la cabina, Grace Holloway, la joven asistente de vuelo, aprieta con más fuerza su propia lista de pasajeros. Dividida por dentro, sabe que el nombre de Amara Morgan está en negritas en la lista de prioridad con una anotación especial. Sus labios se separan como para protestar, pero la mirada helada de Lauren la inmoviliza de nuevo. El miedo y la impotencia libran una guerra en el corazón de Grace, entre una carrera que apenas comienza y una conciencia que se niega a mirar hacia otro lado. La tensión es tan cargada que la más mínima chispa podría encenderlo todo. Todos sienten el peligro de normalizar este error. Daniel Green mantiene los ojos fijos en Lauren, esperando una respuesta más adecuada que cualquier excusa torpe. Sabe que si nadie se atreve a encender la primera llama de justicia, todos los valores colapsarán en un silencio vergonzoso. Lauren se queda sola en medio de un mar de personas. Aquellos que la habían apoyado en silencio hace apenas unos momentos se han convertido en sus jueces. En ese instante, el equilibrio de poder comienza a resquebrajarse, anunciando el trastorno que está por venir. Nadie sabe que en los próximos minutos, cada pequeña acción se convertirá en prueba de lo correcto o lo incorrecto, de valentía o de complicidad silenciosa sin redención. La tensión en la cabina sigue siendo pesada y sofocante después de que el prejuicio apenas velado de Lauren Briggs se escapó de sus labios. Pero en lugar de retirarse o considerar las consecuencias, se hunde más, alimentando la misma espiral de poder que ella creó.
Como si la desafiara el silencio de Amara, Lauren pasa del control pasivo a pequeños actos deliberados de humillación, el tipo más cruel de juego de poder, reservado para cuando los poderosos sienten amenazada su posición. Lauren se aleja de su confrontación, se acomoda el uniforme y comienza a servir champaña y cócteles a cada pasajero de primera clase, todos blancos o clientes VIP conocidos de la aerolínea. Está cálida y atenta, inclinándose para preguntar a cada persona si necesita algo, con los ojos brillantes por la confianza de quien sabe que está al mando. La superficie de la cabina parece tranquila, pero bajo la apariencia, el aire se vuelve cada vez más sofocante. Al pasar junto al asiento de Amara, Lauren la ignora deliberadamente. Otros pasajeros, aunque ninguno habla, siguen cada movimiento de Lauren. Algunos parecen avergonzados, otros visiblemente molestos, pero desvían la mirada, evitando la de Amara como si ellos mismos fueran los culpables. Este silencio colectivo solo profundiza la soledad de Amara en un mar de personas que no quieren hablar. Amara permanece serena. Cuando Lauren pasa junto a ella, simplemente pregunta, ¿podría darme un vaso de agua, por favor? Lauren se detiene, mira la bandeja llena de bebidas y responde con frialdad, en un tono burlón, te lo traeré cuando termine de servir. Da media vuelta y se aleja, la bandeja plateada brillando bajo las luces de la cabina, fría, distante. Amara se siente erguida, negándose a mirar hacia abajo o mostrar incomodidad. Sin embargo, todos los ojos en la cabina están sobre ella, esperando ver si esta joven perderá la calma, protestará o actuará con rudeza, como esperan que haga alguien en los márgenes. Unos minutos después, Lauren regresa con una bandeja de agua. En lugar de colocar suavemente el vaso sobre la mesa como exige el protocolo, inclina la bandeja de tal manera que su borde golpea deliberadamente el pie de Amara, con la fuerza justa para volcar 3 vasos. Derramando agua sobre los pantalones color crema de Amara, al suelo y hasta sus zapatos. El tintinear de vidrio contra vidrio resonó con fuerza. El agua fría empapó la tela. Un jadeo recorrió la fila de atrás. Lauren asumió rápidamente el papel de víctima, alzando la voz para que toda la cabina la oyera. Pusiste el pie en el pasillo y derramaste toda esa agua. ¡Qué descuido! Muchos pasajeros se volvieron a mirar. Megan Sinclair hizo una mueca. Richard Thompson asomó la cabeza por encima de su ejemplar del Wall Street Journal. Un joven pasajero al fondo se cubrió la boca, impactado. Un momento de sorpresa cruzó la cabina. ¿Podría realmente un pasajero de alta sociedad ser tan torpe? Pero en el fondo, todos reconocieron que era una sucia maniobra de poder, algo que ya habían visto antes aquí, aunque pocos se atrevieran a señalarlo. Amara sostuvo la mirada de Lauren sin pestañear. Su voz era serena, baja, y se escuchó con claridad por toda la cabina, rompiendo cualquier ilusión de accidente. Lo hiciste a propósito. Solo pedí ser tratada con el mismo respeto que todos los demás. El silencio que siguió a sus palabras era tan denso que se podía sentir. Nadie se atrevía a hablar ni a mirar a Amara a los ojos, pero en una esquina de la cabina, Grace Holloway, aún con la bandeja de servicio en las manos, con lágrimas en los ojos. Sabía que la verdad acababa de salir a la luz. Y por primera vez, las máscaras pulidas de lujo comenzaron a resquebrajarse, exponiendo una vergüenza colectiva que nadie podía negar. La tensión opresiva en primera clase parecía que podía estallar en cualquier momento. Sin embargo, Lauren Briggs se aferraba desesperadamente al frágil remanente de su autoridad, incluso mientras se quebraba bajo el peso de cada mirada acusadora en la cabina. Amara Morgan secó la mancha de agua en sus pantalones, con la barbilla en alto. Su compostura no solo permanecía intacta. Brillaba aún más intensamente, sosteniéndole un espejo a la furia impotente de Lauren. Sin palabras duras, sin movimientos bruscos, solo una calma tranquila y dolorosa nacida de alguien demasiado familiarizado con la injusticia como para inclinarse ante ella. Fue esa misma calma la que asestó el golpe más profundo al orgullo herido de Lauren. Todos sus modales pulidos y su fachada profesional se derrumbaron al instante.
En un abrir y cerrar de ojos, Lauren se inclinó hacia adelante, su mano se alzó sin previo aviso, y propinó una bofetada sonora en el rostro de Amara. El chasquido del golpe rompió la apariencia de lujo y las reglas no escritas de la cabina. El sonido seco reverberó contra las paredes de cuero, silenciando todo ruido. Grace Holloway, parada justo detrás con una bandeja de vasos, soltó un grito ahogado tan fuerte que dejó caer su servilleta, llevando la mano a la boca, con los ojos abiertos de incredulidad. Daniel Green saltó de su asiento, con la rabia y el asombro grabados en el rostro, como si acabara de presenciar algo que nadie se había atrevido a imaginar que sucediera en primera clase. Cada pasajero, desde los habituales altivos hasta los viajeros más jóvenes, quedó en silencio. Algunos, quizás acostumbrados desde hace tiempo a este tipo de crueldad, sacaron apresuradamente sus teléfonos, con los dedos temblorosos, y comenzaron a grabar. Bajo las luces doradas de la cabina, nadie podría decir después que no lo vio, que no lo oyó. Amara no se inmutó. No se llevó la mano a la mejilla ni apartó el rostro del dolor. Simplemente sostuvo la mirada de Lauren, helada y serena, con la mejilla enrojecida por el golpe. No hubo enojo, ni lágrimas, solo una voz baja y resonante que cortó el interminable silencio. Acabas de cometer el mayor error de tu vida. Los labios de Lauren temblaban, sus ojos parpadeaban con confusión y miedo. Por primera vez, comprendió que no había escapatoria. El poder al que se había aferrado yacía en ruinas bajo la mirada firme de Amara y el silencio atónito de la cabina. Cada par de ojos, aquellos que se habían burlado, los que la habían habilitado con su silencio, se habían convertido en testigos y jueces. En ese momento, Lauren supo que todo había cambiado. Ya no quedaba nadie de su lado. No había más muro de silencio tras el cual esconderse. Solo los ojos que miraban, los teléfonos que grababan y un miedo escalofriante de que el verdadero poder, una vez despojado de su disfraz, se convierte en el mismo veredicto contra quien lo abusó. La tensión en primera clase aún vibraba en cada respiración después de esa bofetada. Lauren Briggs se quedó congelada, con el rostro pálido, los ojos moviéndose frenéticamente como si buscaran una escapatoria del círculo de juicio a su alrededor. Entonces sonó un teléfono. Amara Morgan, aún irradiando calma, sacó su dispositivo y escribió rápidamente un mensaje en el canal interno de emergencia de Right Sky Airlines. Falta grave de conducta. Estoy en el vuelo RS-472. No hacía falta explicación. Cualquiera en la central reconocería eso como el nivel más alto de alerta por una grave violación a la dignidad, seguridad o ética de un pasajero. No gritó, no hizo una escena. Su control y autoridad eran más evidentes que nunca, aunque nadie en la cabina sabía aún quién era realmente. En ese momento, Daniel Green, el empresario veterano que había observado en silencio hasta entonces, se puso de pie y dio un paso deliberado hacia Lauren. Su voz resonó firme y clara, cada palabra golpeando el frágil escudo de su antigua autoridad. Acabas de agredir a una pasajera frente a por lo menos 10 testigos. ¿Eres consciente de las consecuencias legales de tus acciones? Todos los ojos en la cabina se dirigieron primero hacia Daniel y luego de nuevo a Lauren. Por primera vez, aquellos que habían sido espectadores pasivos ahora veían a Lauren bajo una mirada que no dejaba espacio para el respeto o la admiración por su uniforme impecable. Lauren jadeaba, con la garganta seca, el pánico parpadeando en sus ojos. Buscó en la cabina alguna señal de apoyo, solo para encontrar silencio, cabeceos cansados y miradas frías de aquellos que alguna vez la habían aceptado como la reina de primera clase. Desesperada, Lauren miró hacia Grace Holloway, su joven asistente que temblaba al fondo de la cabina, sujetando el manifiesto de pasajeros, con los ojos llenos de miedo y conflicto interno. En ese momento, Grace sintió todos los reflectores sobre ella, el corazón golpeándole el pecho. Sin embargo, cuando Lauren le suplicó con la mirada, una orden de último recurso basada en una autoridad anticuada, Grace sintió brotar dentro de sí un extraño valor. Se mordió el labio, dio un pequeño paso al frente y habló con una voz que temblaba.
pero era clara. Su nombre está al principio de la lista. Prioridad especial. Amara Morgan, primera clase, autorización de seguridad máxima. Su anuncio crujió en la cabina como electricidad. En un instante, todos se giraron por completo hacia Amara, recordando titulares en revistas financieras, listas de las figuras más influyentes de la aviación, entrevistas con la CEO más joven de Estados Unidos. Lauren quedó clavada en el lugar, los labios temblando, los ojos abiertos de terror genuino. La verdad sobre la identidad de Amara se alzó en silencio como humo oscuro en la cabina sofocante. La atmósfera dio un vuelco completo, la indiferencia se convirtió en asombro, la arrogancia en vergüenza, la confianza fingida de Lauren en desesperación total. Todos los pasajeros sintieron el cambio. Acababan de presenciar una verdadera transferencia de poder, no solo en este vuelo, sino dentro de todo un sistema que creían inmutable. Y en el centro de todo estaba Amara Morgan, la mujer que había sido puesta en duda y menospreciada, ahora la verdadera dueña de los cielos, con Lauren y todos los demás en primera clase como simples pasajeros del viaje. La tensión en la cabina de primera clase aún chispeaba tras la bofetada de Lauren Briggs, pero ella redobló su actitud, aferrándose a los últimos fragmentos de su autoridad. Incluso mientras cada mirada en la cabina se clavaba en ella. Amara Morgan se secó el agua de los pantalones, con la barbilla en alto. Su calma no solo era inquebrantable, sino cada vez más un espejo que reflejaba la furia impotente de Lauren. Sin palabras duras, sin movimientos repentinos, solo una serena tristeza nacida de alguien acostumbrado a la injusticia pero que se niega a inclinarse. Esa serenidad golpeaba como una daga el orgullo herido de Lauren. Todos sus modales pulidos y su fachada profesional se rompieron en un instante. Con un movimiento repentino, Lauren se inclinó hacia adelante, levantó la mano y le dio una bofetada sonora a Amara en el rostro. El chasquido del golpe rasgó el barniz de lujo y las reglas no escritas de la cabina. Todo sonido murió. Grace Holloway, de pie detrás con una bandeja, soltó un jadeo y dejó caer su servilleta, llevándose la mano a la boca, con los ojos abiertos de incredulidad. Daniel Green se puso de pie de golpe, el rostro desfigurado por la sorpresa y la indignación, como si hubiera presenciado algo que nadie se había atrevido a imaginar en primera clase. Los pasajeros, desde los habituales altaneros hasta los jóvenes viajeros, guardaron silencio. Algunos sacaron apresuradamente sus teléfonos, los dedos temblorosos mientras comenzaban a grabar. Bajo el resplandor dorado de la cabina, nadie podría decir después que no lo vio o que no lo oyó. Amara no se inmutó ni protegió su rostro. Sostuvo la mirada de Lauren, fría y serena. Su mejilla enrojecida donde la mano la había golpeado. Sin ira, sin lágrimas, solo una voz profunda y medida que resonó en el silencio atónito. Acabas de cometer el mayor error de tu vida. Los labios de Lauren temblaban, sus ojos brillaban con miedo. Por primera vez, se dio cuenta de que no había escapatoria. Su autoridad yacía en ruinas bajo la mirada firme de Amara y el silencio de la cabina. Cada par de ojos, los que se habían burlado, los que la habían habilitado con su silencio, ahora la juzgaban. En ese momento, Lauren supo que todo había cambiado. Ya no quedaba ningún muro silencioso tras el cual esconderse. Solo los ojos que observaban, los teléfonos que grababan, y un miedo que calaba hasta los huesos. El poder verdadero, una vez expuesto, se convierte en el veredicto contra quien lo abusa. La atmósfera cargada en primera clase parecía lista para estallar. Pero Lauren Briggs se negó a ceder, incluso cuando su autoridad se resquebrajaba bajo la mirada colectiva de la cabina. Amara Morgan se secó los pantalones húmedos, con la cabeza en alto. Su calma extraordinaria solo magnificaba el pánico creciente de Lauren. Sin palabras duras, sin gestos bruscos, solo una tristeza digna de alguien demasiado familiarizado con la injusticia como para aceptarla en silencio. Esa compostura fue el golpe final al orgullo frágil de Lauren. Toda su etiqueta pulida y su barniz profesional se derrumbaron. Con un movimiento rápido, Lauren se inclinó, alzó la mano y abofeteó a Amara en la cara con un estruendo,
rasgando el disfraz lujoso de la cabina y su etiqueta no escrita. Cayó el silencio. Grace Holloway, sujetando una bandeja detrás de ella, jadeó y dejó caer su servilleta, con los ojos muy abiertos de asombro. Daniel Green saltó de su asiento, indignado y atónito, como si hubiera presenciado lo imposible. Los pasajeros, desde los viajeros frecuentes hasta los más jóvenes, quedaron congelados. Algunos alzaron frenéticamente sus teléfonos, con dedos temblorosos capturando cada momento. Bajo las cálidas luces de la cabina, nadie podía alegar ignorancia. Amara no se encogió ni protegió su rostro. Sostuvo la mirada de Lauren, fría, firme, y habló con una voz clara y serena que atravesó el silencio. Acabas de cometer el mayor error de tu vida. Los labios de Lauren temblaban. El terror brillaba en sus ojos. Su control del poder yacía hecho pedazos bajo la mirada inquebrantable de Amara y el juicio silencioso de la cabina. Cada ojo que antes fue cómplice de su dominio ahora la condenaba. En ese instante, el equilibrio de poder se rompió. Ya no quedaba nadie del lado de Lauren. Solo la mirada de los testigos, la prueba de los teléfonos grabando, y la escalofriante realización de que el poder, una vez expuesto, se convierte en el veredicto sobre quien lo ejerce. La cabina de primera clase aún se tambaleaba por lo ocurrido cuando la voz profunda y autoritaria del capitán Ross Wellington se oyó por el intercomunicador solicitando un aterrizaje de emergencia inmediato en el aeropuerto privado de Hollow Creek. Tripulación, inicien el protocolo de seguridad nivel 1. Los asientos vibraron suavemente mientras se repetía el anuncio de seguridad, pero nadie prestaba atención al champán ni al resplandor cálido de las luces. Cada mirada estaba fija en Amara Morgan, la mujer cuya resolución silenciosa acababa de desmantelar una estructura de poder de décadas. Amara se levantó lentamente, alisándose el blazer como si cada movimiento subrayara su autoridad inquebrantable. Su voz era tranquila pero se impuso sobre todos los demás sonidos. Lauren Briggs, como directora general y propietaria de Wright Skies Airlines, por la presente terminó su empleo con efecto inmediato por graves violaciones a la ética profesional y a la dignidad de los pasajeros. Por un instante, la cabina se congeló como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Lauren, una vez la autoridad indiscutible en este vuelo, permanecía paralizada, con el rostro sin color, las manos temblorosas mientras las apretaba juntas. Las lágrimas brotaron de sus ojos y corrieron por sus mejillas, incapaces de borrar la realidad del poder que acababa de perder. Ni siquiera sabía quién eras. Solo seguía el protocolo, protegiendo los estándares, balbuceó, su excusa delgada y desesperada. Amara sostuvo su mirada, firme e inflexible. Si no fuera la directora general, ¿me habrías tratado con menos desprecio? Aquí servimos a las personas sin importar el color de piel, la edad o el estatus. Y si mi presencia reveló tu verdadera naturaleza, entonces que así sea. Quienes habían guardado silencio ahora encontraron sus voces. Cabezas se movieron afirmativamente, algunas con lágrimas, otras sonrojadas de vergüenza. Grace Holloway, la joven asistente de vuelo, con los ojos enrojecidos pero brillantes, se encontraba cerca, sujetando el manifiesto de pasajeros. No podía hablar, pero su mirada de gratitud y orgullo lo decía todo. Amara se volvió hacia ella, su voz cálida y resonante a través de la cabina. Grace Holloway, mantuviste tu ética profesional cuando todo a tu alrededor se derrumbaba. Reconozco tu valentía e integridad. Recibirás una carta oficial de nombramiento y recomendación de mi parte tan pronto como aterricemos. Unos aplausos dispersos estallaron, luego crecieron hasta convertirse en vítores unánimes, una expresión de liberación, no de cortesía, por una nueva era de justicia que realmente había comenzado. El capitán Ross dio un paso al frente, arrancó la insignia de personal del uniforme de Lauren y anunció sin un atisbo de compasión: por reglamento, tienes prohibido servir en cualquier vuelo de Wright Skies Airlines. Lauren se hundió en su asiento, lágrimas de desesperación cayendo en silencio.
Mientras tanto, Amara permanecía en el centro de la cabina, serena, con los ojos brillando de convicción. Una prueba de que la justicia no puede esperar y de que, una vez expuesta, la verdad puede transformar todo un sistema que se creía intocable. Los aplausos continuaron, esta vez por la justicia, por la valentía, y por el día en que el cielo americano fue testigo de un verdadero ajuste de cuentas en lo alto de las nubes. Los aplausos se desvanecieron, reemplazados por el latido apretado de cada corazón en primera clase. Cuando el jet aterrizó en la pista privada del aeropuerto Hollow Creek, personal de seguridad y agentes federales ya esperaban. Luces rojas y azules parpadeaban contra el cielo del atardecer, reflejándose en las ventanas de la lujosa aeronave. La atmósfera se volvió aún más opresiva. Cada susurro desapareció en un silencio tenso. La puerta de la cabina se abrió y dos agentes federales abordaron con uniformes azul marino oscuro, placas plateadas brillando bajo las luces superiores. El oficial superior barrió la cabina con su mirada fría antes de colocarse directamente frente a Morgan y hablar con solemne formalidad. Señorita Morgan, hemos recibido un informe de una agresión grave a bordo del vuelo RS-472. ¿Desea presentar una denuncia oficial? La cabina pareció contener la respiración. Amara levantó la barbilla y miró al oficial directamente a los ojos, su voz calmada pero firme, no solo por ella, sino por cada persona que alguna vez sufrió tal injusticia oculta. Sí, soy una mujer negra que fue abofeteada y humillada públicamente frente a decenas de pasajeros en su propio vuelo. La multitud pareció despertar de un letargo. Una ola de emoción se reflejó en sus ojos. Algunas mujeres cerraron los suyos contra el recuerdo, mientras que algunos hombres exhalaron como si soltaran una carga. Megan Sinclair, quien había criticado a Amara anteriormente, bajó la mirada avergonzada. Daniel Green sostuvo la mirada de Amara con evidente admiración y gratitud. Los pasajeros más jóvenes intercambiaron miradas de respeto. El agente no necesitó más. Asintió a su compañero, luego se volvió hacia Lauren. En un instante, Lauren Briggs, otrora la orgullosa autoridad de primera clase, se veía pequeña y temblorosa, despojada de toda apariencia. Las lágrimas se le agolpaban en los ojos mientras apretaba los puños, intentando desesperadamente aferrarse a lo poco de dignidad que le quedaba. Pero ya era demasiado tarde. Un par de frías esposas de acero se cerraron alrededor de las muñecas de Lauren frente a decenas de testigos. El oficial le recitó sus derechos Miranda con voz medida, cada frase cortando sus últimas esperanzas. Señora Lauren Briggs, queda arrestada por agresión, violación de las regulaciones de seguridad pública y discriminación pública bajo la Ley Federal de Aviación. Tiene derecho a guardar silencio. Lauren fue escoltada, sus pasos pesados, sus hombros sacudidos bajo las duras luces del aeropuerto. Al pasar frente a cada pasajero, todas las miradas la seguían, nadie la defendía, ningún aliado a su lado. Solo el juicio implacable de la verdad, y los ojos de aquellos que antes se creían no implicados, ahora sintiéndose cómplices por su silencio. Amara permanecía de pie, firme y resuelta. Su piel morena brillaba bajo las luces de la cabina, su expresión cansada pero decidida. Admiración, respeto y empatía crecían entre los pasajeros. Una joven se acercó y susurró, «Gracias por hablar. Gracias por hablar por tantos de nosotros». Amara sonrió, con los ojos brillando de renovada esperanza. Ya no era vista con sospecha, se había convertido en un símbolo de cambio, un futuro donde la justicia no necesita invitación y la verdad es devuelta a su lugar legítimo. En ese momento, no era solo Lauren Briggs quien estaba en juicio. Era todo un sistema de silencio, prejuicio y autoridad ciega expuesto bajo la luz de la justicia en lo alto del cielo americano. Los aplausos apenas se habían apagado cuando, solo unas horas después, imágenes y videos del incidente inundaron todas las principales plataformas de redes sociales. Durante la noche, la historia trascendió un simple vuelo de primera clase y se convirtió en una sacudida nacional.
Clips de Amara Morgan enfrentando la injusticia, su compostura inquebrantable y su poderosa declaración ante los agentes federales circularon sin cesar. Estoy presentando una denuncia porque soy una mujer negra que fue abofeteada y humillada públicamente frente a decenas de personas en su propio vuelo. En su conferencia de prensa, una declaración simple pero resonante se volvió viral en todo el mundo. El respeto no es una recompensa, es un derecho básico. En cuestión de horas, el hashtag #RespectIsRight fue tendencia en todas partes, desde Twitter e Instagram hasta Facebook y foros de noticias internacionales. Los noticieros nacionales repitieron el intercambio sin parar, y los reporteros se apresuraron a conseguir cada detalle sobre la trayectoria, los logros y la resiliencia de Amara Morgan. Las comparticiones y los comentarios se dispararon mientras millones debatían sobre justicia, raza y los estándares de civilidad en un país que se enorgullece de ser la cúspide de la civilización. No solo los usuarios comunes dieron su opinión. Celebridades, políticos, artistas y atletas expresaron públicamente su apoyo a Amara. Muchos que habían sufrido prejuicios compartieron sus propias historias, desatando un poderoso movimiento que exigía que la sociedad derribara los muros invisibles en cada esfera de la vida. El clamor obligó a las aerolíneas más grandes de Estados Unidos, desde WestJet y Polaris Air hasta conglomerados de servicios de lujo, a emitir declaraciones inmediatas reconociendo el problema del sesgo y la discriminación y prometiendo reformas profundas. Ya no eran promesas vacías. Las aerolíneas lanzaron revisiones exhaustivas de sus procesos de contratación, capacitación, evaluaciones de desempeño y políticas de atención al cliente. Bajo el liderazgo de Amara, Wright Skies Airlines lideró el camino con un innovador paquete de reformas. En un evento de prensa transmitido en vivo, Amara se presentó ante decenas de cámaras, su tono sereno pero firme. Nadie, pasajero o empleado, volverá a enfrentar discriminación aquí por ninguna razón. Estamos construyendo una cultura centrada en las personas, basada en el respeto, y haremos cumplir cada violación con total transparencia. Inmediatamente después, Wright Skies implementó un reentrenamiento obligatorio para cada miembro de la tripulación, empleado de tierra y agente de servicio al cliente. Se reclutaron expertos en psicología social, derechos humanos y prácticas anti-sesgo para diseñar un plan de estudios inmersivo y práctico, no solo teoría. Todos los empleados ahora pasan por evaluaciones regulares de su conducta, conciencia y capacidad para reconocer comportamientos discriminatorios sutiles. El eje de la reforma es la línea de dignidad 24/7, un sistema de denuncias, anónimas o públicas, disponible para cualquier persona, pasajero o empleado, para reportar actos de sesgo o discriminación. Cada reporte es manejado con transparencia, supervisado por el Consejo Ejecutivo y aprobado personalmente por Amara Morgan. Cualquier persona que infrinja enfrenta suspensión inmediata. Sin zonas grises, sin excepciones especiales. En pocos días, aerolíneas competidoras siguieron el ejemplo, mejorando sus propios procesos internos e iniciando una verdadera revolución en los estándares de servicio. Una en la que el derecho al respeto es un principio fundamental, no un privilegio de unos pocos. En Internet, testimonios conmovedores comenzaron a llegar. Solía sentirme pequeña e indigna. Gracias, Amara, por mostrarme que una mujer puede cambiar el cielo. El silencio de un espectador puede ser más tóxico que la grosería abierta. Esta historia nos recuerda que debemos defender lo correcto, incluso si eso significa enfrentar a la multitud. Desde una sola cabina de avión, esta historia voló más allá de las fronteras, despertando, transformando e inspirando a millones. Y sentando las bases para una nueva era donde la equidad ya no es un privilegio especial para unos pocos, sino un derecho innegable para todos. Tras una oleada de debate, reforma y compromiso sin precedentes, Amara Morgan abordó un nuevo vuelo de Wright Skies con una sorprendente sensación de tranquilidad, no de vigilancia. No preparándose contra prejuicios ocultos, sino la calma de regresar a su lugar legítimo en el cielo. La cabina seguía siendo elegante y refinada, pero ahora llevaba un espíritu completamente nuevo.
En la entrada de primera clase, Julia Chen, la nueva jefa de asistentes de vuelo, de 36 años, de ascendencia asiática, con experiencia en aerolíneas internacionales importantes, saludó a Amara con una cálida sonrisa y un respeto inconfundible. Habían desaparecido las miradas juzgonas y el escrutinio sutil de antes. Julia simplemente inclinó la cabeza y dijo, «Bienvenida de nuevo, señorita Morgan. Es un honor servirle hoy. Gracias por todo lo que ha hecho por todos nosotros». Cada pequeño detalle reflejaba una renovada ética profesional. La tripulación se ceñía estrictamente a estándares de servicio justos, sin espacio para clientes seleccionados a dedo o juicios encubiertos. Una atmósfera relajada y amigable se extendía por la cabina, permitiendo que todos, desde viajeros de negocios hasta familias con niños, sintieran que el respeto era su derecho predeterminado. Ya no era algo que se exigía o se tenía que probar. En la fila de adelante, un niño negro de 9 años estaba sentado junto a su madre, con los ojos brillando mientras contemplaba la vista. Cuando pidió tímidamente otro vaso de jugo de naranja, Julia apareció rápidamente con él, acompañado de una pequeña galleta y una respetuosa inclinación de cabeza. «Esto es para nuestros futuros pilotos», dijo. El gesto simple hizo que toda la cabina de primera clase se quedara en silencio por un momento. Pasajeros que presenciaron el incidente anterior, Megan Sinclair, los Thompson, e incluso aquellos nuevos en el vuelo, se volvieron hacia Amara con miradas de admiración, como si estuvieran contemplando un símbolo viviente de esperanza y cambio. Nadie miraba uniformes, billeteras ni color de piel. Solo veían a una joven cuya fuerza interior y dignidad podían reorientar el rumbo de toda una industria. Mientras tanto, Daniel Green, el empresario que había defendido a Amara, se acercó y le ofreció la mano con amabilidad. Señorita Morgan, solía pensar que el servicio de lujo solo era para presumir, dividir a las personas y atender a unos pocos privilegiados, pero usted me ha hecho volver a creer en esta industria. Gracias. Amara le apretó la mano, con los ojos brillando de genuina gratitud. No necesitaba halagos. Solo saber que sus acciones podían inspirar un cambio real cada día era suficiente. Cuando el avión despegó hacia el sol de la mañana, ya no existían más muros invisibles ni líneas no dichas entre los considerados dignos y los marginados. Solo el profesionalismo, el respeto y los valores humanos se mantenían por encima del lujo material. Bañada en la suave luz que se filtraba por las ventanas, Amara Morgan pensó para sí misma, el liderazgo no se trata de poder. Es la responsabilidad de defender lo correcto. Y el mayor cambio siempre comienza con la dignidad humana. Un nuevo cielo se había abierto de verdad. No solo para Amara, sino para todos los que alguna vez fueron negados la igualdad solo por ser diferentes. El cambio no se detuvo en los pasillos del aeropuerto o las cabinas de primera clase. Mientras las ondas del incidente se expandían por la industria, Amara Morgan sabía que la reforma real debía comenzar en las raíces, en los problemas que durante mucho tiempo la gente había intentado ignorar. En la primera semana, después de que el movimiento Respeto es un derecho sacudiera el sector de servicios, Amara convocó a todos los miembros del equipo de liderazgo de Wright Skies Airlines en la sede de Chicago. La sala de juntas del último piso, iluminada por el sol, era brillante, pero el aire estaba cargado de gravedad. Se acabaron los discursos largos y la retórica vacía. Amara fue directo al grano, con la mirada firme recorriendo la sala, su voz calmada pero firme. Ya no vamos a simplemente manejar incidentes. Debemos prevenirlos, corregirlos y cambiar nuestra cultura desde adentro de forma proactiva. Luego presentó un plan de reforma claro y completo. 1. Una capacitación ética y de servicio de 8 semanas obligatoria para todas las tripulaciones de vuelo, personal en tierra, agentes de servicio al cliente y gerentes. Nada de talleres superficiales. El currículo profundiza en el reconocimiento y superación de prejuicios, el desarrollo de habilidades de escucha activa, la gestión de la autoridad personal y el aprendizaje para tratar a cada cliente con respeto, sin importar su origen o apariencia. 2.
Mejora de la línea de dignidad 24/7. Ahora, una plataforma de denuncia totalmente equipada con una interfaz intuitiva que permite a cualquier persona, empleado o pasajero, presentar quejas anónimas o públicas sobre discriminación, priorización injusta o abuso de poder. Todos los reportes van directamente a una junta de supervisión independiente, priorizados inmediatamente después de cualquier incidente de seguridad. Sin burocracia, sin esconder las quejas. 3. Disciplina de tolerancia cero. Cualquiera que se confirme que ha incurrido en prejuicios o violado la dignidad de un pasajero será despedido permanentemente y se le prohibirá trabajar en cualquier parte de la red de RightSkies o sus afiliadas. Las decisiones se hacen públicas sin excepciones, sin importar el rango o la antigüedad. La cultura de mirar hacia otro lado termina aquí. 4. Procesos de personal transparentes, los datos de contratación, promoción y evaluación del desempeño, incluidos los indicadores éticos, las puntuaciones de actitud en el servicio y los resultados de las quejas. Ahora se publican en tiempo real, creando un marcador de conciencia junto a todos los KPI empresariales. Los directores regionales, jefes de departamento, incluso los gerentes con más antigüedad, que antes estaban seguros en sus zonas de confort, sintieron colapsar el viejo orden. No más no lo sabía. No más compañeros encubriendo. No más esconderse detrás de la tradición de la industria. Amara miró a cada líder a los ojos y declaró, nadie puede decir no lo sabía nunca más. No podemos ser una aerolínea de clase mundial si incluso un pequeño acto puede herir la autoestima de un pasajero o colega. El silencio que siguió no fue de desafío. Fue un despertar. Todas las miradas se dirigieron a Amara, la joven líder que había transformado una experiencia personal en un llamado a la acción para toda la industria, demostrando que la rendición de cuentas, el coraje y la transparencia son el único rumbo posible hacia el futuro. Había comenzado una nueva era donde cada empleado de RightSkies entiende que la dignidad no es negociable. El respeto es un derecho. La reforma integral en RightSkies Airlines rápidamente se convirtió en tema de conversación en todos los medios de comunicación y foros en línea. Pero Amara Morgan nunca se consideró una heroína. Para ella, lo que hizo fue simplemente el mínimo indispensable que una persona decente debe elegir al enfrentar la injusticia, ya sea que lleves el título de directora general o seas solo una pasajera común en un vuelo. En los días posteriores a ese amanecer de justicia, la bandeja de entrada y la oficina de Amara se desbordaron con cartas, correos electrónicos y mensajes de agradecimiento. Llegaban de todos los rincones de Estados Unidos, niños acosados en sus aulas, jóvenes asistentes de vuelo forzadas al silencio por VIPs groseros, empresarias cuya competencia era puesta en duda simplemente por ser mujeres. Incluso madres solteras que lloraban tras ser humilladas en público. Padres de color escribían para compartir la alegría de atreverse finalmente a llevar a sus hijos a la sala VIP sin miedo a ser juzgados. Una estudiante universitaria envió, nunca me atreví a soñar con ser piloto hasta que escuché tu historia. La historia se extendió mucho más allá de la industria de la aviación, más allá de una sola cabina de primera clase. Provocó una reacción en cadena de valentía, transparencia y dignidad humana, alentando a las personas en todas partes a alzar la voz y actuar, incluso de manera pequeña, para defender sus propios derechos y los de los demás en lugares donde parecía que nadie quería escuchar. Amara luego apareció en una mesa redonda nacional sobre derechos humanos junto a presentadores veteranos, activistas sociales y representantes de otras aerolíneas. No adoptó una actitud de autoridad, solo una compostura tranquila y una convicción genuina. Cuando le preguntaron qué la motivó a arriesgar su carrera, respondió sin dudar. Si no fuera la directora ejecutiva, me habrían silenciado. Y también a millones más. Debemos alzar la voz incluso sin fama. Porque si solo defendemos la justicia cuando nos conviene, entonces ya no es justicia. Esa frase se convirtió en titular de la noche a la mañana, citada en campus universitarios, aulas técnicas, e incluso en carteles en eventos deportivos y campañas benéficas.
Muchos maestros la colocaron en las puertas de sus aulas. La justicia solo existe cuando todos se atreven a hablar. No hace falta esperar al poder. En el vestíbulo principal de la nueva sede de Right Skies cuelga una fotografía. Cada empleado, cliente y socio pasa por ella a diario. Captura a Amara Morgan y a Grace Holloway, la joven asistente de vuelo que se negó a guardar silencio, de pie una junto a la otra en aquella cabina decisiva. Debajo de la imagen, grabadas en una placa pulida, están las palabras: quienes tienen el poder de elegir, quienes tienen la conciencia de impulsar el cambio. Esa imagen, ese mensaje, se ha convertido en más que un motivo de orgullo para una aerolínea. Es un recordatorio de valentía y conciencia para cada generación. El cambio real siempre comienza con pequeños actos de personas que no esperan tener poder para hacer lo correcto. Y como fichas de dominó cayendo, empresas, escuelas, hospitales y organizaciones sin fines de lucro han establecido procesos de quejas por discriminación y lanzado programas de capacitación sobre equidad y dignidad para empleados, estudiantes y la comunidad en general. Amara no se llama a sí misma una heroína. Pero al elegir hablar cuando todos los demás guardaban silencio, encendió una chispa de cambio, no solo para una aerolínea, sino para toda una generación lo suficientemente valiente como para redefinir el coraje, la justicia y el respeto entre todos nosotros. Después de todas las tormentas, los pasillos del aeropuerto de Chicago estaban tan concurridos como siempre en la luz temprana de la mañana. Sin embargo, entre el mar de trajes a medida y equipaje de diseñador, Amara Morgan caminaba silenciosamente hacia su oficina, sus pasos ya no cargados de sospecha o dudas, sino por la gravedad de una nueva convicción, forjada en la experiencia dolorosa y el coraje ganado con esfuerzo. En el último vuelo de la semana, mientras un atardecer encendido pintaba el cielo, Amara se detuvo en su asiento y redactó un mensaje para su hermana menor en casa. La niña que una vez lloró tras ser burlada en la escuela y preguntó: ¿no te da miedo defenderte sola? Amara sonrió suavemente y respondió: no tienes que gritar para demostrar tu valor. Pero si alguien niega tu dignidad, solo ponte de pie y todo el cielo escuchará. Ese mensaje era más que un aliento privado para su hermana. Era el credo y el legado que Amara quería dejar para la próxima generación, un recordatorio de que el verdadero valor de una persona no lo define el rango, la raza ni el juicio de nadie más, sino la decisión inquebrantable de proteger su dignidad frente a la injusticia. Se había convertido en prueba viviente de que sin gritar ni buscar venganza, se podía sacudir un sistema intocable con inteligencia, valentía y simple bondad humana. La historia de Amara Morgan ya no vivía solo en la ornamentada cabina de primera clase o en los salones ejecutivos de una aerolínea. Había florecido como una inspiración global, desde jóvenes mujeres y estudiantes acosados hasta trabajadores que habían soportado un trato injusto y líderes emergentes luchando con lo correcto y lo incorrecto. Cada uno encontrando en su ejemplo la motivación que necesitaban. No tienes que ser un héroe. Solo no puedes quedarte en silencio ante lo incorrecto. En salas de conferencias, escuelas y juntas directivas en todas partes, el ejemplo de Amara se cita como un nuevo símbolo. Una joven mujer negra alguna vez subestimada, que se negó a inclinarse ante el prejuicio, que se atrevió a levantarse y al hacerlo no solo alteró su propio destino, sino que transformó toda una industria con inteligencia, valentía y compasión. Ahora, aerolíneas internacionales incluyen las políticas de Right Skies Airlines y la imagen de Amara en sus programas de formación. En la sede de Right Skies, la fotografía de Amara junto a Grace Holloway, la joven asistente de vuelo que se negó a mirar hacia otro lado, cuelga en el vestíbulo como un manifiesto viviente. Quienes tienen el poder de elegir. Quienes tienen la conciencia de impulsar el cambio. Desde ese evento decisivo, nadie en las industrias de servicios se atreve a ignorar la voz de quien es diferente. Han surgido nuevas historias, asistentes de vuelo jóvenes defendiendo a pasajeros vulnerables, clientes exigiendo un trato justo, cada una un recordatorio de un nuevo estándar. La justicia ya no es un privilegio para unos pocos, sino un derecho básico para todos.
Y aunque Amara rehúye los reflectores de la celebridad, su mensaje sigue expandiéndose, entrelazado en las acciones de millones cada día. Solo una persona que se atreva a levantarse, suficiente para hacer que todo el cielo escuche. Esta historia no termina con un felices para siempre al estilo de Hollywood. Esta historia nos deja una verdad silenciosa pero poderosa: enfrentar la injusticia no solo protege tu propia dignidad, ilumina el camino para que otros encuentren la suya. Si este viaje te conmovió, compártelo con alguien que necesite esperanza. Y únete a nosotros mientras seguimos contando historias de coraje, compasión y cambio. Porque a veces, todo lo que se necesita es una voz para despertar al mundo.